de Franja TV, bienvenidos una vez más a Visión Borrosa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran interés para todos ustedes. Sí, vamos a hablar de economía y precisamente del impacto que ha generado la valorización del dólar en los comerciantes del sector salud visual de América Latina. Lo primero que hicimos cuando iniciamos nuestra investigación fue buscar una persona que nos permitiera comprender por qué el dólar cada vez cuesta más en América Latina. Es así que buscamos al decano de una reconocida facultad de economía en el continente. La Reserva Federal, o sea la autoridad monetaria en Estados Unidos, tomó una serie de medidas para aliviar la recesión que aquejó ese país durante 2005-2010 más o menos. Estas medidas consistían en bajas tasas de interés y llenando el mercado de dinero de Estados Unidos de dólares. Y en la medida en que hay gran cantidad de un bien en el mercado, pues su precio cae. La recesión ha ido desapareciendo de Estados Unidos, las tasas de interés suben. ¿Y cómo se suben las tasas de interés? Reduciendo la cantidad de dólares en el mercado. ¿Y eso quién lo hace? La Reserva Federal. La Reserva Federal empieza a recortar la cantidad de dólares, genera una tendencia a la subida de las tasas de interés y ese efecto se traslada al resto de economías y llegan menos dólares. Bueno, directamente no podemos tener una asociación, o como decimos los economistas, una correlación entre esas dos variables, pero evidentemente una puede afectar a la otra. Ejemplo, buena parte de la caída de los precios del petróleo obedece a que los principales productores están teniendo o generando precios de producción muy bajos de cara a la competencia de la técnica del fracking. Normalmente un barril de petróleo extraído técnica fracking está alrededor de los 70-80 dólares, mientras que la extracción tradicional puede estar bordeando los 60 o 50 dólares. Y a la OPEP, la Organización de Países Petroleros, les interesa mantener un barril de petróleo más barato que el fracking. ¿Qué relación tiene eso con el alza en el dólar? No es una relación directa, pero en cuentas fiscales o en términos fiscales de ingreso del país sí tiene una gran relación. Los países exportadores de petróleo como México, como Venezuela, países que basan sus ingresos en economías petrolizadas, pues van a tener el mismo efecto. Con casos excepcionales, el caso venezolano es un caso preocupante porque en Colombia cuando menos podemos sustituir unas exportaciones, pero Venezuela prácticamente el único producto de exportación es el petróleo, entonces ellos no van a tener la compensación que yo mencionaba anteriormente. Después de este testimonio comprendimos que el petróleo no es la única razón por la que el dólar cada vez cuesta más en América Latina. Pero visitamos especialistas, comerciantes, incluso líderes gremiales para que nos contaran cuál era la situación local en su país. Visitamos México, Venezuela, Colombia, Bolivia y Argentina. Como sabrás, bueno, pues nuestro país vecino es Estados Unidos y nuestra relación comercial es enorme. En la frontera norte de México y en algunos estados del sur, específicamente los turísticos, la moneda corriente básicamente es el dólar en la gran mayoría de establecimientos y negocios. Entonces ha sido un común el estar viendo la cotización del dólar día a día y en estas últimas fechas a la alza. Todos los productos que importamos y que ofrecemos al sector de salud visual en Colombia son importados. Todos dependen de la cotización del dólar y este ha tenido un incremento sustancial desde agosto del año pasado hasta la fecha. A hoy más o menos el incremento ha sido de un 32%. Entonces el reto es cómo vamos a manejar este incremento en los costos a través de toda la cadena de valor de la industria. El 90% de la facturación de una óptica se deriva de productos importados. Son monturas, lentes oftálmicos, lentes de contacto, accesorios, soluciones para el mantenimiento de los lentes de contacto y los lentes oftálmicos. Y es solamente un 10% de los ingresos de la óptica están en los servicios que provee la óptica en consultas, adaptaciones y ventas de otros accesorios. Entonces el impacto realmente es grande. Desde luego que nos afecta
Nosotros somos fabricantes directos, los procesos de fabricación tardan 6 meses. Compramos con un dólar aproximadamente de 1.900, 2.000 pesos y hoy estamos cancelando el 70% o en su defecto el 80% del valor de la orden con un dólar de 2.500 y hasta un poco más. Bolivia tiene una previsión de valorizar la moneda nacional, pero también tiene un problema. Bolivia es un país que no fabrica nada, por lo tanto lo tenemos que importar todo. Y esto estamos teniendo un problema en conseguir dólares ahora, pero estamos consiguiendo, pese a todo, poder hacer un intercambio comercial de forma internacional. Nos ha generado un poco de complicación, ya que todas las negociaciones que lo hacemos con nuestros proveedores externos son en dólares, y el tema del envío o pago de remesas nos hace un poco más complicado por el tema de falta de dólares. Sí, sumado a esto, ¿no es cierto?, como consecuencia tenemos una inestabilidad que está sumida del país. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos hace unos meses que el dólar está, no cambia mucho, no sube ni baja mucho, ¿no es cierto?, cambia, pero no sabemos cuánto, tenemos la incertidumbre que no sabemos a cuánto puede llegar a estar el mes que viene, por ejemplo. O sea, es difícil hacer planificaciones a largo plazo por este motivo. Al terminar estas entrevistas nos encontramos con lo que ya sabíamos. Día a día hay una tendencia de valorización del dólar en estos países y en toda América Latina. Es por eso que le preguntamos a nuestro especialista, un comerciante, ¿qué debe hacer para afrontar esta situación? Es una situación muy compleja para los comerciantes y las personas que viven en buena medida de productos importados. ¿Por qué? Porque cada vez tienen que pagar más caros sus productos. No sé, pero si por ejemplo un marco de lentes costaba antes, yo pagaba por un marco de lentes $1, es decir 2.000 pesos, hoy estoy pagando cerca del 30% más, o sea 2.600 pesos. Eso indudablemente se va a traducir en mayores costos. Los comerciantes van a tener que reducir sus márgenes de utilidad o ajustar sus costos, o lamentablemente lo que a veces se hace, que es trasladar esos costos a los usuarios. Pero lo peor es que en el agregado económico, cada vez que tenemos que pagar más pesos por $1, se puede presentar el problema inflacionario, y una inflación es un problema muy complejo para cualquier economía. La gran mayoría de las empresas, o las más grandes, son empresas transnacionales que dependen directamente de presupuestos particulares para la región. Sabemos que entonces estas empresas han empezado a limitarse en sus gastos en diferentes aspectos, desde participaciones en eventos hasta publicidad, pasando por algunos otros parámetros de precio hacia las empresas ópticas. Entonces, esto lo único que ha generado también es mucha especulación, retiro de capitales y un crecimiento más lento, un flujo de efectivo más lento en todo el sector óptico. Estamos subiendo el precio paulatinamente, entonces primero estamos sacrificando un poco las utilidades de la empresa. Segundo, cada 2 o 3 meses la empresa está estrenando colecciones para que así ustedes todo el tiempo tengan variedad y sea más fácil la venta del producto en su punto de venta. Adicionalmente estamos terminando toda nuestra campaña web para la que sea una tienda online, para que ustedes, los dueños de óptica, puedan comprar por ahí, reciban un descuento especial y asimismo se vea reflejado en sus utilidades. ¿Qué va a pasar? Seguramente es la pregunta que ustedes también se hacen cuando ven que todos los días el dólar en su país sube 1 o 2 puntos. Vean lo que nos contestaron. Los bancos centrales de los distintos países, el Banco de la República de Colombia, el Banco Federal de Brasil, el Banco Central de Venezuela, todos estos bancos lo que hacen es tratar de controlar la relación de evaluación-revaluación. ¿Y cómo lo hacen? Inyectando sus reservas internacionales, inyectando dólares o sacándolos. Cuando sacan dólares de la economía, generan una tendencia devaluacionista, y cuando ingresan dólares en la economía generan el proceso contrario, es decir, una revaluación. Pero indudablemente, en la medida en que la economía de Estados Unidos siga saliendo de la recesión, la Reserva Federal no va a tener otra salida que aplicar la típica receta keynesiana de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Eso nos afectará a todos.
La expectativa que tenemos es que a finalizar el año estemos fluctuando con un dólar entre 2.400 y 2.600 pesos por dólar. Así que la recomendación sería no esperar. Si usted tiene que invertir en salud visual, hágalo ahora porque la situación del dólar no va a mejorar. Hemos llegado al final de esta visión borrosa en donde hablamos de economía, de este fenómeno que está sucediendo en América Latina, de la valorización del dólar en nuestro continente. Los invitamos a desarrollar estrategias que les permitan crecer como profesionales y a la vez que le permita al sector salud visual cada vez ser mucho más consolidado. No se desconecten de Franja TV y de los diferentes medios del Grupo Franja.